¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy pues nos metemos al diario oficial de la Federación, el del 14 de octubre de 2025. Podría parecer un documento árido, ¿no? Solo para especialistas. Pero la verdad es que ahí es donde el gobierno publica sus jugadas clave, decisiones que sí nos impactan. Exacto. Es una buena forma de verlo. Es como el acta diaria de cómo opera el Estado. Y detrás de esos decretos, bueno, de la jerga legal, pues hay planes, hay ajustes, hay respuestas a cosas complejas. Cada publicación tiene su historia. Tenemos bastante material, fíjate. Vamos a desmenuzar el nuevo plan maestro del Tren Maya, que ya es más que un tren. También, cómo le quieren hacer para simplificar trámites, esos que nos tocan con Financiera para el Bienestar. Y algo importante, cómo se cierran disputas electorales, veremos esa dinámica INE-tribunal y bueno, un vistazo rápido a otras cositas que salieron hoy. La idea es entender qué hay detrás de la letra impresa. Justo. Vamos a revisar el programa institucional del Tren Maya SADCB, también los acuerdos de simplificación de Finabien, las resoluciones del INE cumpliendo sentencias del Tribunal Electoral y le daremos contexto a otras noticias. Todo del DOF de hoy, martes 14. Perfecto. Pues arranquemos con el que se lleva los reflectores, el Tren Maya. El DOF publica hoy su programa institucional 2025-2030. Y lo primero que salta, es la confirmación. La gestión está a cargo de la empresa Tren Maya SADCB y esta depende De la Sedena, directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. exacto, de la Sedena. Y eso ya nos dice mucho, ¿no? De cómo ven el proyecto. Así es. Esa adscripción a la Sedena es fundamental. Consolida una tendencia. Y este programa, bueno, busca alinear el proyecto con las directrices nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo y, ojo, el Programa Sectorial de Defensa Nacional. Los ejes que menciona son interesantes. Habla de desarrollo con bienestar, economía moral, sustentabilidad, igualdad, derechos indígenas. Y menciona explícitamente el principio de primero los pobres. Ya no es solo fierros y vías, es una agenda social. Sí, pero el documento como que no evade la realidad del sureste. Cita cifras de 2024. Reconoce, más de 6 millones de personas en pobreza ahí. Aunque bueno, también dice que hubo una reducción reciente y la atribuye en parte al proyecto mismo. Menciona el rezago económico, Chiapas con PIB bajo, brechas de conectividad. Me llama la atención que resalta lo joven de la población, casi la mitad menor de 30, y la diversidad lingüística. Maya, tzeltal, tzotzil, chol. ¿Será un reconocimiento real o parte de la justificación? Yo creo que un poco de ambas, ¿no? Reconocer los problemas legitima la intervención, digamos. Los objetivos centrales que plantean son ambiciosos y reflejan esa dualidad. Por un lado, sí, la rentabilidad financiera es clave. Buscan ingresos de pasajeros, de carga, de servicios comerciales. Por otro, se comprometen a un transporte confiable, eficiente y seguro. Y usan una estadística comparativa, fíjate. En 2024, un accidente de tren por cada 300 en carretera en México. Quieren posicionarlo como más seguro. Ajá. Y el tercer gran pilar, operación transparente, inclusiva, respetuosa del ambiente y los derechos humanos. Y el detalle, bueno, es impresionante. Hablan de 3 estrategias, 81 líneas de acción, mencionan implementar un sistema de gestión de calidad, hasta buscar ISOs, protocolos de seguridad, mantenimiento predictivo con tecnología. Me sorprendió leer del rediseño de la app móvil para seguimiento en tiempo real, o el enfoque en derechos humanos, contratación inclusiva, personas con discapacidad, locales, capacitación en igualdad, hasta señalética en braille y lenguas indígenas. Ponen una línea base de pasajeros locales de 2024, 190,367. Ahora, la pregunta es, con toda la controversia de la construcción, ¿qué tan creíbles son estos compromisos en papel? Sobre todo los ambientales y sociales. Esa es la tensión central, claro. El documento te pinta una visión ideal, un equilibrio. De hecho, reconoce que el éxito del tren para transformar la región depende de políticas públicas mucho más amplias que ataquen desigualdades estructurales. La adscripción a Sedena, bueno, puede leerse como búsqueda de eficiencia, de disciplina,
pero también genera preguntas sobre transparencia, rendición de cuentas. La implementación será la prueba real. Ahí veremos si la app, la señalética, la gestión ambiental, se hacen realidad o quedan en buenas intenciones. El seguimiento será clave. De acuerdo. Bueno, dejemos el megaproyecto por un momento y vayamos a algo más cotidiano, quizá. Simplificar trámites. Hoy se publica un acuerdo que le mete mano a procesos en Financiera para el Bienestar, Finabien. Correcto. Y esto no es ocurrencia, ¿eh? Responde al artículo 25 constitucional sobre simplificación y a la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos. Hay que recordar que Finabien, la que antes era Telecom, ahora tiene un rol más amplio. Servicios financieros básicos, crédito, ahorro y sobre todo remesas, que son vitales para muchísimas familias, especialmente donde no hay bancos. Así que agilizar sus trámites sí tiene un impacto social directo. Entendido. ¿Y qué cambia en la práctica para la gente? El acuerdo pone ejemplos claros. Para mandar un giro nacional ya no te pedirán copia de la INE ni del comprobante de domicilio. Bueno, salvo que sea mucho dinero, más de $5,000. Tampoco el recibo de Telmex para mandar un fonotelegrama, que todavía se usa, parece. Y un punto importante. El plazo para resolver quejas baja de 60 a 30 días naturales. Parecen ajustes pequeños, pero... Pero suman. Justo. Buscan reducir los costos burocráticos. Tiempo, dinero, esfuerzo. Y dar más certeza jurídica. Se eliminan requisitos. Sí, pero también actualizan formalmente los nombres y claves de los trámites en el catálogo nacional, las famosas homoclaves. Y le dan a Finabien 120 días para actualizar sus reglas internas y su portal web. Esto refleja una presión más amplia, ¿sabes? Para que las paraestatales se modernicen, sean más eficientes. Quizá acercarse a lo que hacen las fintech, que son más ágiles. Podría ser un ensayo. Interesante verlo así, como un posible modelo a seguir. Ahora, cambiemos de cancha. Vámonos a lo electoral. El diario oficial trae un acuerdo del Consejo General del INE. Pero ojo, no es sobre elecciones nuevas, es para cerrar un capítulo de una elección pasada, la de jueces y juezas de distrito del periodo 2024-2025. Parece que el INE está, digamos, acatando órdenes del Tribunal Electoral. Es exactamente eso. El acuerdo del INE es en cumplimiento de sentencias de la Sala Superior del TPJF, el Tribunal Electoral Federal. El tribunal resolvió varios juicios de inconformidad sobre un requisito muy específico para ser juez de distrito, tener promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura. El INE en su momento lo interpretó muy estricto y declaró inelegibles a algunos candidatos que habían ganado, pero que según el INE no llegaban exactito al 8.0. Y como consecuencia, pues declaró esas plazas vacantes. A ver, aquí es donde se pone interesante, porque el INE organiza y califica. Pero el TPJF es la última instancia, ¿cierto? ¿Qué dijo el tribunal? Pues el TPJF revocó esas decisiones del INE. Su razonamiento se basó en el artículo 98 de la Constitución. La idea central que aplicó el tribunal es: si la persona que ganó resulta inelegible o falta definitivamente, el cargo no debe quedar vacío. Debe asignarse a la persona del mismo género que quedó en segundo lugar en votos. Es un principio para asegurar representación y evitar huecos. Además, en un caso específico, el de Tania Gabriela González Rosas, el tribunal reevaluó las pruebas del promedio y dijo que sí cumplía, contradiciendo al INE. Entonces, el resultado práctico de este acuerdo del INE que se publica hoy es que, finalmente les dan las constancias de mayoría a Eric Adrián García Gómez y a Tania Gabriela González Rosas. Exacto. Ellos habían ganado en votos, pero el INE les había negado el puesto por lo del promedio. Esto sí que subraya la dinámica. El INE opera, el TPJF decide al final. Totalmente. Y el acuerdo del INE no solo cumple las sentencias, aprovecha para recordar todo el marco legal, los principios que rigieron esa elección: certeza, legalidad, paridad de género, y la lista larga de requisitos que sí verificó para todos: ciudadanía, edad, experiencia, buena reputación, no tener condenas por delitos graves, incluyendo, y esto es importante, violencia familiar o delitos sexuales. Es un buen recordatorio de lo complejo que es el proceso y cómo la revisión judicial puede ajustar las cosas. Queda clarísimo. Bueno, ya vimos planeación a gran escala, simplificación de trámites, resolución de líos electorales.
Pero el diario oficial es un espejo mucho más amplio de la maquinaria del gobierno. ¿Nos das un vistazo rápido a otros temas que salieron hoy para tener la foto completa? Claro, es buen ejercicio ver la diversidad en un solo día. Mira, por ejemplo, en integridad y rendición de cuentas. Hay circulares de la Secretaría Anticorrupción inhabilitando a un par de empresas, Ortopedia Ana y Grupo de Seguridad Privada Preice, para contratos públicos. Es parte de depurar el padrón de proveedores. También, la Auditoría Superior de la Federación publica citatorios para audiencias, presunto uso indebido de recursos federales en programas agrícolas. Son los mecanismos de control funcionando. Ujú. ¿Y en salud? Bueno, además de la planeación del Instituto de Psiquiatría, se publica una modificación a un convenio con Aguascalientes. Ajusta los montos de dinero federal para acciones de salud pública ya, detallando el uso. Igualdad de género, salud sexual, muestra cómo se afina la lana entre federación y estados. Ok. ¿Algo más de infraestructura o similar? Sí, fíjate. Algo relevante para viajeros y economía. Se publican las bases para asignar horarios de aterrizaje y despegue, los slots, en aeropuertos saturados, reglas clave para la competencia aérea. También algo más local, un convenio para obras en un bachillerato tecnológico en Ocosingo, Chiapas, y el plan estratégico de FIFONAFE, el fondo que apoya ejidos. Interesante. ¿Y bienes nacionales o finanzas? También hay movimiento. Por un lado, se formaliza el estatus de inmuebles usados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sujetándolos a dominio público federal. Por otro, se desafecta un inmueble en Saltillo para dárselo a la Fiscalía General. Y en lo financiero, avisos importantes del IPAL, el seguro de depósitos, sobre la liquidación de Cibanco. Anuncian que ya empiezan a pagarle a los ahorradores garantizados. Eso es crucial para la confianza. Sí, sin duda. Y ligado a eso, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas actualiza sus registros de reaseguradoras extranjeras. Suena técnico, pero el reaseguro es vital para la estabilidad de las aseguradoras aquí. Hay cambios de nombre, nuevas inscripciones, el regulador manteniendo el mapa al día. Entendido. Y ya para cerrar este recorrido rápido, Pues la actividad más, digamos, administrativa pero necesaria. Profepa cambia de domicilio su oficina en Sinaloa. Edictos judiciales para localizar gente en juicios de amparo o de extinción de dominio. Y las grandes, IMSS, CFE, Pemex, lanzando licitaciones. Equipo médico, cámaras portátiles, mantenimiento, es el día a día, la operación. sí que es variado. Exacto. Este mosaico del DOF de un solo día nos muestra las caras del gobierno. La visión a largo plazo como el Tren Maya, la regulación sectorial como aviación o seguros, la gestión de recursos y bienes, la búsqueda de eficiencia como Confinabien, la justicia administrativa y electoral con la ASF y el TPJF y la operación cotidiana. Cada pieza tiene su porqué y sus efectos. Hoy sí que desentrañamos bastante. Desde la visión ambiciosa y cargada social y económicamente del Tren Maya, pasando por los intentos de hacer menos pesada la burocracia con Finabien, hasta cómo se cierran batallas legales después de las elecciones y toda esa enorme gama de tareas administrativas y regulatorias del día a día. Sin duda, el DOF nos da la versión oficial, la decisión formalizada, el plan en blanco y negro. Refleja la intención, la dirección que se marca desde el poder. Pero como siempre, la pregunta clave es ¿qué pasa después? ¿Cómo aterriza esto en la realidad? Justo eso. ¿Serán efectivos estos planes estratégicos del Tren Maya o del Instituto de Psiquiatría? La simplificación en Finabien de verdad le ahorrará tiempo y coraje a la gente. ¿Las inhabilitaciones a empresas o las nuevas reglas para aeropuertos sí van a mejorar la competencia y la integridad? Esa es la reflexión con la que nos quedamos, ¿no? La verdadera prueba para todo lo publicado hoy no está en la Gaceta, está en la ejecución, en la capacidad del gobierno para implementar, para aplicar las normas y lograr los resultados que prometen: bienestar, eficiencia, justicia. ¿Se cerrará esa brecha entre lo escrito y lo que vive la sociedad mexicana? El tiempo, la evaluación seria y, claro, la vigilancia ciudadana tendrán la última palabra.